Señora presidenta, Chile está siendo durante años el laboratorio de las políticas neoliberales impuestas por el FMI y el Banco Mundial, y han aplicado un modelo brutal que está agotando a la población y que se ha visto forzado a protestar en las calles por la práctica desaparición de las coberturas sociales más sensibles. Y estas protestas han sido confrontadas por el Gobierno de Piñera por medio de métodos represivos brutales que vulneran los derechos más elementales y que enlazan directamente con los recuerdos más oscuros de la dictadura de Pinochet. En el punto anterior acabamos de abordar el tema de Bolivia y permítame decir que lo que está ocurriendo en Bolivia no es ajeno a Chile. Podríamos decir que hay una respuesta neoliberal generalizada, una nueva doctrina Monroe que pretende poner orden en el patio trasero de los Estados Unidos en un momento en que hay un repunte de los movimientos de izquierdas en el cono sur. Quería decir que, a mi entender, no está solo en juego el futuro de Chile, sino el devenir de América Latina en los próximos años, y la Unión, señora Mogherini, no puede permanecer dubitativa. Debe instar al cese de la represión por parte del Gobierno Piñera y acompañar al pueblo chileno, que exige una asamblea constituyente, y redireccionar el rumbo de Chile hacia una democracia social más justa e integradora. Muchas gracias.